Gracias a Dios, gracias Padre Eterno, esta hermosa mañana. Damos gracias, Señor. También hoy damos gracias por todos los que se van a conectar. Gracias por todo, Padre Eterno, esta hermosa mañana. Gracias, Padre Eterno, aún Padre Eterno, por todo lo que tú haces. Pero estamos muy agradecidos en el nombre de Jesús, Padre Eterno. Gracias por tu unción. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por cada momento que tú estás obrando, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hora por tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Agradecemos tu nombre, exaltamos tu nombre. Damos gracias a tu nombre, Señor. Ana Quevedo, buenos días, bendiciones. Gracias, Padre Eterno, por todos los que se están conectando en esta mañana. Gracias, Señor. Una vez más venimos a ti. Gracias por este momento tan hermoso. Que seas tú visitando corazones, que seas tú trayendo, Señor, sanidad. Y que traigas también palabras, Señor, para confortar, Señor, para levantar, para aliviar, para sanar. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, bendecido día, Ana Quevedo, mi ser para adorarte, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme, gracias, Señor, te amo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, Jesús, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir corazón, gracias, Señor Jesús, al decirme te amo, sí, Jesús, te amo. Gracias, Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra también, que vamos a compartirla. Y Padre Eterno, que esta mañana seas tú tomando el control de esta transmisión y poniendo ese carbón encendido en mi boca, Padre Eterno, para que salga, sea tu palabra, no sea yo. Gracias, Padre Eterno, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, aquí a Centro Alas de Victoria, así se llama ahora. Gracias a Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, que de hecho me llamó mucho la atención. Vamos a ver lo de los abramitas. ¿Quiénes son los abramitas y qué función tienen o en la antigüedad? Quiero darte un dato de quiénes eran los abramitas. Los abramitas eran un grupo religioso histórico. Hubo sectas llamadas abramitas en la historia, pero vamos a ver algo interesante, dice, de la iglesia. En Bohemia, en Moravia, en el siglo XVIII, un grupo rechazaba lo tradicional, la Trinidad, ángeles, santos, imágenes,
y solo aceptaban a Dios Padre y más 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Por eso se llamaban abramitas, como si volvieran a la fe pura de Abraham. Antes de la ley de Moisés, dice, la Iglesia Católica los declaró herejes. En 1783 desaparecieron como un movimiento. Y también aquí hay otro dato también interesante, que dice que se encargaron de sepultarlos. ¿A qué conlleva con esto hoy que hable de esto? ¿Por qué? Porque algo está aconteciendo fuertemente en estos días, y no me extraña que sea yo el único que esté hablando de esto hoy en esta transmisión. Se ha venido hablando, otros canales han venido hablando, pero digamos que la introducción, pero en realidad lo que yo estoy viendo aquí es un cumplimiento en Romanos 4.3. Vamos a ver qué dice Romanos 4.3, porque esto es muy, muy interesante, lo que me llamó la atención. Romanos 4.3. Voy a leer esta versión, Romanos 4.3. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice esta hermosa palabra, Romanos 4.3? Dice lo siguiente. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia. Amén. Entonces, yo estoy viendo que una profecía se está cumpliendo en estos tiempos que estamos viviendo, donde efectivamente, obviamente no van a surgir como con turbantes y cabeza, no. Esta es la otra pieza que hoy vamos a hablar, porque el jueves se habló sobre el ungimiento, el aceite, la palabra viva de Dios, pero hoy vamos a hablar de esto. Un grupo de personas que en este tiempo están recibiendo un llamado, algo que no se explica con palabras, pero es algo que empieza a latir con tanta fuerza en el corazón. Y voy a ser muy directo y muy claro. Estamos viendo un tiempo en que es gente que ya no está buscando un lugar específico solamente para adorar y todo eso, ¿no? Es gente que está empezando a descubrir algo dentro de su corazón, como ese llamado interno, el mismo llamado que tuvo Abraham. De hecho, la Escritura declara que todos los que aceptamos a Cristo por la fe somos llamados hijos de Abraham. Y como lo dice en las cartas, Pablo dice, no es el de carne y sangre, sino que es por la fe a través de Jesucristo. Y algo aquí muy, muy interesante que vamos a ver esta mañana, es un grupo de personas precisamente que se está levantando en este tiempo a caminar en esa fe, a buscar su verdadero diseño original. ¿En quién? En Cristo, en el Creador. Y de hecho, lo que el Espíritu Santo está trayendo y revelando es una línea de abramitas, pero no secta. Es un linaje de fe. Es lo que acabamos de leer en Romanos 4.3, perdón, ¿sí? Entonces, y dice que esta línea lleva una voz que antes edificó. Abraham no tenía templo ni tienda, solo una tienda, dice, más un altar donde ofrecía en agradecimiento a Dios los borregos, etcétera. Pero también nos habla Génesis 12, 7 al 8, que era un peregrino, no dueño. O sea, Hebreos 11, 9 dice que habitaba como extranjero en la tierra prometida. Pero también nos habla de que también este linaje viene de pacto con promesa. Y dice Gálatas 3, 9, 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Y de hecho, cuando Juan el Bautista fue confrontado por este grupo religioso, cuando se presentaron ante él y le dijo, nosotros somos hijos de Abraham.
Interesante que él dijo, inmediatamente dijo, pues Dios puede levantar de estas piedras a hijos de Abraham. Ahí está. Pero hoy lo que vamos a ver esta mañana es maravilloso. Dice lo siguiente: el Espíritu está levantando en boca de abrahamitas portadores de fe ancestrales. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios está empezando a levantar grupos de personas cuyo conocimiento ya traemos en nuestro corazón, ya lo traemos ya grabado en nuestro corazón, ya lo traemos desde la eternidad. Por eso, amistades, de repente hablamos un tema, algo, y de repente nos dicen, oye, ¿cómo sabes tanto? ¿De dónde sacas esto? ¿En qué libro lo lees? No es que lo haya uno leído en libros, es que desde muy dentro hay algo desde adentro que está latiendo fuertemente. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de eso, yo me acuerdo que en ese tiempo estamos hablando un tiempo atrás, en la prepa abierta nos dejaron una tarea que se derivaba sobre el pensamiento de Dios. Y todos los grandes pensadores, ¿cuál era la opinión de cada pensador sobre la expresión sobre Dios? Empezamos a leer sobre Roger Bacon, Francis Bacon, todo eso, Emmanuel Kant. Y ahorita estoy viendo que ya personas están empezando a leer mucho a Baruch Spinoza. O sea, están regresando a los antiguos escritos. ¿Por qué? Porque se empieza uno a dar cuenta de cosas actualmente de lo que se está viviendo, y ya como que uno empieza a descartar muchas cosas. Por ejemplo, lo que a uno le enseñaron, por ejemplo, en una escuela dominical, en una prédica. Pero cuando nos vamos a antiguos escritos, nos empezamos a dar cuenta que decimos, a ver, aquí hay un detalle, aquí hay algo que yo hasta el día de hoy me estoy dando cuenta que hay un punto aquí que no que esto no lo han enseñado. Entonces, para mi sorpresa, yo me empecé a meter a la biblioteca y empecé a leer, por ejemplo, las reformas de Martín Lutero. Excelente. Pero me empecé a dar cuenta que muchos reformadores, cada quien tuvo una opinión diferente. Pero hay algo muy importante, que hay un texto que me llamó mucho la atención de Tomás de Aquino, que él dijo algo muy importante, que somos iluminados por el Espíritu Santo, por la luz de Dios, y algo que me dio a entender que ya esa palabra escrita ya la traíamos, aún desde que nacimos ya la traíamos, ya escrita. ¿Qué fue lo que la activó? Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces ahí se activó todo, se activó, y ahí empezamos a tener hambre de buscar y de buscar. Una pregunta aquí, y esto yo lo hablo por mi experiencia que he vivido. Esto yo lo llegué a compartir con personas conocidas mías, y muchos decían, no, sí, pero aquel que no se mete a investigar, y aunque tenga un cierto cargo en la iglesia, e inmediatamente son de los que te dicen, no, ¿por qué enseñas esto? No, vas a confundir a esto. O sea, luego el miedo. Entonces uno se da cuenta cuando la persona está muy sujeta a un sistema, porque no le conviene que ese sistema se venga para abajo. Pero cuando tú empiezas a investigar, a refutar, a hacer a un lado todo lo que hasta el día de hoy uno conocía, pero damos gracias a Dios, porque es el Padre Eterno, es esa asignación, es ese propósito con el cual tú naciste y el cual te está empezando a guiar efectivamente.
Y cuando empezamos a acceder a la información y todo eso, entonces descubrimos, en otras palabras, nos damos cuenta que hay patrones que se repiten, no solo en la historia, porque en la historia vemos que aquellos que también investigaron, igual inmediatamente le decían, sí, pero te vas a meter en problemas, te vas a esto, ya no vas a tener el respaldo de las ciertas universidades. O sea, todo se vuelve a repetir nuevamente. ¿Y por qué? Porque el viejo sistema quiere permanecer hasta el día de hoy. Pero estamos viendo que ese sistema se está viniendo para abajo nuevamente. Vamos nuevamente a la introducción que dimos sobre los abramitas. Efectivamente, Roma lo ocultó entre grupos abramitas de Bohemia, siglo XVIII, porque rechazaban imágenes, o sea, rechazaban todo lo que la iglesia había establecido. Y dice, y volvían a Dios Padre y su palabra y la oración simple. Tristemente dice que a ellos los quemaron como herejes. Dice el sistema, la gente que empieza a ver el sistema, ¿qué hace? La gente vuelve a esa fe genuina, sin intermediarios, dice. ¿Por qué? Porque al sistema le estorban ese tipo de personas. Y por eso a este grupo fue lo que le sucedió. Pero yo empecé a investigar más y descubrí que los abramitas no era una línea solamente, una secta, no. Esta era una línea llena de la guía de Dios, llena del Espíritu Santo. Y sí tenían un conocimiento muy extenso, pero su conocimiento no se basaba en la escritura de varios hombres. Era un conocimiento eterno, algo que ya traían en el corazón, porque ese altar ya estaba en su corazón. También las líneas de las abramitas fue revelada. ¿Por qué? Porque no construían. Gaby M, bendiciones, Dios te bendiga, Gaby M. ¿Por qué? Porque su conocimiento no estaba basado en estructuras de templos y eso no. Ellos estaban más interesados en que el monumento viviente fuera construido en el corazón de las personas, en el corazón. Por eso dice, y un punto de reunión. Cuando se reunían, dice que construían, buen día, bendiciones, construían puntos de encuentro efectivamente, no edificios, solamente puntos de encuentro donde invocaban el nombre del Dios Altísimo solamente. Y algo hermoso, ¿por qué? Porque dice que era un punto donde efectivamente bendecían el nombre del Padre Celestial. Y también dice que en ese círculo que formaban, eran puntos cerrando precisamente, dando gracias a Dios por sus promesas. Pero vamos a ir paso a paso esta mañana. Vamos a ir esta mañana precisamente a lo que nos dice Romanos 4:3, que esa fue nuestra base. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó a Abraham y le fue considerado como justicia. Como justicia. ¿Por qué? Porque efectivamente nos dice que efectivamente él creyó a la promesa de Dios. Al creer, efectivamente dice, no solamente creyó, sino que le fue contado por justicia y porque también se le dio esa tierra prometida. Hebreos 11 nos dice que cuyo arquitecto es Dios, pero no buscaban una tierra solo terrenal, buscaban una patria celestial, precisamente por el Padre Celestial, eterno. Y vamos a Génesis 12, 7, 8. Génesis 12, 7, 8. Vamos rápidamente. Génesis 12, capítulo, 12, 7 al 8. Yo cuando leí, vamos a ver, Génesis capítulo 12, versículo 7 al 8 dice, entonces el Eterno apareciéndose a Abraham le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y erigió un altar al Eterno porque se le había aparecido.
Versículo 8, de ahí se dirigió a un monte al oriente de Betel, donde instaló su tienda. Betel se localizaba occidente y Ajai al oriente, y ahí erigió un altar al Eterno, invocó el nombre del Eterno. La palabra de Betel significa casa de Dios. Efectivamente, aquí hay un dato muy importante. Está hablando de puntos, encuentros donde Abraham empezó a poner el altar y donde se empezaba a él precisamente a darle gracias al Padre Celestial. Esto me impresionó mucho esta semana cuando estuve buscando este tema de los abramitas. Descubrí algo muy interesante, que no solamente eran un linaje, o como lo dice la historia en Bohemia en el siglo XVIII, que eran unos sectarios, pero realmente la iglesia los declaró herejes. ¿Por qué? Porque este grupo descubrió muchas cosas. Este grupo estaba volviendo a la fe verdaderamente al Padre Celestial, no a instituciones, no a organizaciones, sino que se estaban reuniendo en puntos de encuentro específicos, ¿ya? Tiene que ver algo con lo de Romanos 4:3, ¿sí? Porque algo que yo empecé a investigar y también gracias al Padre Eterno en esta revelación, está hablando de que este linaje se está volviendo a levantar, pero no es un linaje, no es secta, no. Todos los que hemos aceptado a Cristo por la promesa de Abraham es porque se está levantando un pueblo en este tiempo lleno del Espíritu Santo y que están volviendo al corazón del Padre Eterno, que no están interesados en instituciones o en escritos de personas que hayan escrito, no, sino que algo en el nombre de Jesús, el Padre Eterno, esto nos lleva de vuelta al corazón del Padre Celestial, porque en el nombre de Jesús, solo en todo nombre hay poder. Y en esta hora, en esta mañana, gracias Padre Eterno, gracias en esta hora. Volvemos nuevamente, en esta hora, volviendo a ese tema. Algo que me llama mucho la atención es que esta revelación no solamente venía a personas clasificadas, a personas de esto y del otro, no. Precisamente personas que traían efectivamente ya este conocimiento. Y ahorita que estoy escuchando, no. Y de hecho quien me está mandando este comentario, ¿sabes qué? Solamente que tengas un encuentro con el Padre Eterno. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me sacó de una hermandad. De una hermandad me sacó de esa hermandad. Mira, ahorita me voy a enfocar lo que el Padre Eterno me diga. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Padre Eterno, en esta hora. Te damos. Gracias, Padre Santo, en esta hora, sí. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero no, yo ya conozco ese juego. Entonces, volviendo al tema nuevamente que estamos hablando esta mañana, estamos hablando precisamente esta mañana, efectivamente, es un grupo de personas que están recibiendo precisamente, pides por oración, hermanita, vamos a empezar a orar, voy a hacer una pausa. Padre Eterno, oramos por Saraí, por oración de su hermanita que tiene 9 meses y está entubada en el hospital. Oramos por esta pequeñita, Padre Santo, para que tú la levantes, Padre Santo, en esta hora. La levantes, Señor Jesús, en esta hora. Toque su corazón, Señor, traiga sanidad. Gracias, Padre Santo. Gracias en esta hora, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Y Padre Eterno, te pido también por esta persona que me quería desafiar, Padre Santo, pero yo
Yo sentí intenciones, Padre eterno, pero hoy te estoy viendo un fuego. Hoy te estoy viendo un fuego muy fuerte y muy poderoso que se está encendiendo en esta hora con tu nombre, Padre Santo, en esta hora. Muchísimas gracias, Rey del Universo. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que estás haciendo la obra. Gracias, Padre eterno, gracias. Oramos, Señor, por esta bebita de 9 meses, que tú restaures, pongas tu mano, Señor, en su corazón, en todo su cuerpo, regeneres toda su estructura, Padre eterno, molecular. Muchas gracias, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a continuarlo. Efectivamente, a los abramitas los tenían ubicados como una secta, así como en el tiempo del oscurantismo medieval, que cualquier idea nueva que surgía, y aun cuando fuera revelación del Padre Eterno, los consideraban como sectas, como brujos, y los mandaban inmediatamente a la estaca, efectivamente. Hay un hombre que, por eso siempre digo una de las cosas, bueno, yo he llegado a esta conclusión, que los patrones se vuelven a repetir, se vuelve a repetir la misma historia. Hay un hombre llamado John Huss, o Juan Huss, un hombre que empezaba a hablar la escritura, pero con el idioma del pueblo, porque él se dio cuenta que solamente el latín era un idioma que impedía al pueblo acercarse, que recibieran el pan vivo de la palabra de Dios y que lo recibieran en su corazón, efectivamente lo recibieran. Amén. Gracias, Padre Santo. Entonces, que recibieran ese pan. Entonces, cuando él empezó a hablar claramente las escrituras, empezaron también los signos, o sea, una innovación diferente, pero esto no le agradó a muchos de sus compañeros. Y de hecho, él llegó a pedir una audiencia para esclarecer, pero fue todo lo contrario. No lo dejaron ni debatir, ni leer sus escritos. O sea, lo tenían por hereje totalmente. Y al final, incluso el emperador, el único respaldo que tenía, lo convencieron, pero el emperador por miedo de perder su puesto que tenía y la excomulgación, pues se puso a favor de los clérigos y mandaron a Juan Huss al final a la estaca. Una de las cosas que dijo antes de ser quemado, él empezó a cantar, él empezó a bendecir a Dios, y de esa forma fue su muerte, quemado. Pero eso no impidió que aunque lo quemaran, no impidió que su trabajo continuara recorriendo todo Bohemia, alcanzando a todos los países europeos. Está escrito en la palabra de Dios, dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Y volviendo a este grupo de abramitas, estamos viendo efectivamente en Génesis 12, 7 y 8, que efectivamente Dios lo llama al lugar, a la tierra que Él le había prometido. Efectivamente, le había prometido exactamente. Amén. Gracias al Padre Celestial en esta hora, gracias a Dios. Ahora, también en Gálatas 3:29 vamos a ver otra palabra. Y quiero pedir ahora sí que disculpen por la interrupción. Gálatas 3, vamos a Gálatas 3 esta mañana. Gálatas 3:29. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice lo siguiente: y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, me brinqué, vuelvo otra vez, perdón, me equivoqué. 3:29 dices: y si ustedes son de Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y mientras yo estaba analizando esto en la semana,
entonces me di cuenta que el linaje de Abraham no tiene que ver algo con sangre o con carne, sino que es por la fe. Y en otras palabras, lo que me dejó sorprendido es un grupo de personas que a lo que mucha gente le llama el despertar de conciencias, el despertar de esto, que están entrando a una etapa diferente, pues yo me llevé la sorpresa de que descubrí efectivamente que esto es más que un despertar de conciencias. Esto es un despertar a la fe al Dios Todopoderoso. Y como decía este escrito, sin intermediarios, sino que esto ya es algo muy natural, muy poderoso. Y también quiero hoy compartir esta mañana, porque esto, continuemos. Yo pensé que tenía, de hecho aquí tengo mis apuntes. Bueno, dice que esta línea era un altar de corazón, una línea revelada, porque ellos no construían en templos, dice. Pero vamos también a otro tema que dice que esta línea se reunían específicamente en puntos de reunión para bendecir el nombre de Jesús. Y dice conectar mundos, 3 mundos en el reino: el mundo celestial, donde no hay tiempo, sino que hay ni corrupción tampoco. El otro mundo, el espiritual, una dimensión intermedia donde operan ángeles. Sí, operan lo que hoy en día muchos científicos están afirmando, portales que se están abriendo. Por ejemplo, la física cuántica, que ha venido hablando de que hay otras realidades también, pero en realidad lo que están diciendo ellos, que sí hay, o sea que la eternidad es inmensa, y de que hay otras realidades, las hay. El mundo terrenal, donde caminamos con este cuerpo, pero también dice donde hay un tiempo lineal y donde hay decisiones. Por eso nos enfrentamos a situaciones, a luchas, a pruebas, nos enfrentamos a muchas cosas, nos enfrentamos a tantas cosas, y es cuando decimos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Padre Eterno? Por eso cuando platicamos con un amigo, una amiga, inmediatamente, ¿qué es lo que empiezan a decir? ¿Qué es lo que nos pasa? No, supuestamente nos entienden, pero no nos entienden. Es que cuando venimos a este mundo, ya venimos ya con ese conocimiento ya impreso en nuestro corazón. Y por eso es que en nuestra niñez empezamos a hacer cosas no malas. Yo he hablado esto sobre el lenguaje de los bebés, sobre el movimiento de sus manos, cada lenguaje, cada interpretación que tienen los bebés cuando hacen esto habla de creación. Esto fue un estudio que hicimos hace tiempo y gracias a Dios me doy cuenta que todo se conecta. Y aquí hay algo hermoso, dice: Jesús vino exactamente para eso. Juan 1:51. Vamos a leer Juan 1:51 esta mañana. Juan 1:51. Juan 1:51, vamos a ver qué nos dice Juan 1:51. Juan 1:51. Dijo: de cierto les digo que de ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Wow. Voy a volverlo a leer otra vez. Juan 1:51 dice: de cierto les digo que de ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Amén. Y yo quiero dar un testimonio. Y ahora entiendo por qué pasó lo que nos pasó el año pasado, 14 de noviembre, efectivamente. Un 14 de noviembre, viernes, a las 3 de la tarde, efectivamente, tuvimos una visita aquí en casa. Y mientras mi mamá estaba conversando
con un hermano. Yo estaba en el jardín, estaba podando el jardín, y de repente empecé a ver el cielo, y yo vi el cielo resplandeciente. El cielo lo vi muy resplandeciente, y yo dije, qué raro. Para sorpresa mía, vi otro sol. Habían 2 soles en el mismo día. Y entonces yo les dije, vengan, salgan. Y entonces él empezó a grabar con su celular, yo también con mi celular. Pero aquí hay un detalle. No se puede apreciar el video porque hay tanta luz. No se puede ver el otro sol. Entonces, cuando se metieron, yo estaba cortando el césped y de repente empecé a voltear el otro sol y, sorpresa, ese sol empezó a dejar de tener la forma y se empezó a abrirse un portal, una puerta grande, grande. Y en ese momento, al ver eso, gracias al Señor Jesús, empecé a ver que en ese portal estaban ingresando aquí a la tierra millones y millones y millones y millones de ángeles. Estaban ingresando millones y millones de ángeles. Ese día tuvimos una visitación de la presencia de Dios hermosamente aquí en casa. Fue muy hermoso. Y por eso ahora veo por qué dice Juan 1:51, dice, de cierto les digo que ahora de adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Esto es impactante. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando? Que en este tiempo Dios está levantando personas con ese llamado de volvernos al corazón de Dios, así como lo hizo Abraham. Porque el altar representa la familia, puede representar muchas cosas. El Cordero, Jesús, pero el fuego, el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que en este tiempo no necesitamos construir un altar y poner un animal, no. Es un llamado en el cual la palabra empieza a arder como fuego dentro de nuestros corazones. Y esto nos está impulsando, nos está llevando efectivamente ¿a qué? A buscar a Dios, a buscar al Padre Celestial nuevamente. Algo nos lleva nuevamente a esa búsqueda. Y por eso, y si tú te sientes identificado con esta palabra esta mañana, porque de repente pasamos en una librería y nos encontramos un libro y resulta que es la pieza en la cual Dios nos está guiando, y en esa pieza del rompecabezas encontramos una parte y una confirmación. Decimos, Dios mío, esto es lo que yo vengo buscando y buscando. ¿Por qué? ¿Por qué comparto esto? Porque hubo un tiempo, precisamente estamos hablando 2014. 2014 llegó un momento en el que yo dije, Señor, solamente yo quiero escuchar tu voz. Y yo dije, Padre Santo, solamente quiero escuchar tu palabra. Quiero escucharte a ti solamente. Y doy gracias a Dios que me empezó a llevar, en sueños me empezó a llevar a personas que empezaban a dar precisamente la palabra de Dios, pero en un panorama más amplio. Y un día sin querer, en un internet, ahí entre buscando, encontré a un hombre que estaba dando clases y que él estaba hablando acerca sobre los nombres de Dios, y empezó a hablar cómo opera el mundo celestial, pero también nosotros, cómo él empezó a hablar que nosotros somos los receptores, los receptáculos de bendición, cuando no solamente agradecemos, sino cuando estamos meditando en su palabra, toda la bendición que empieza a descender. Se llama Albert Gonsland. Y cuando yo lo vi, inmediatamente yo dije, este hombre yo lo he visto, yo no sé, pero yo ya lo conozco. Y de repente me acordé y dije, Padre mío, este es el hombre que yo soñé. Y doy gracias a Dios porque en sus clases yo empecé
a conectar más cosas, más cosas. Y gracias al Padre Celestial también algo que me llamó la atención. Después soñé a otros dos también, que nunca me imaginé que los iba a encontrar rápidamente. Igual en YouTube encontré a un hombre llamado Jonathan Galet. ¿Y cuál era su enseñanza? El dar gracias. Dar gracias no solamente cuando las cosas nos van bien, dar gracias cuando las cosas no se nos dan como queremos. Y en ese momento dije, Señor, yo este hombre yo lo soñé, yo lo he visto, y a otro también, ya mayor, ya grande. Entonces todo su mensaje solo se centraba a cantar, agradecer al Padre Celestial y agradecer por las cosas que aunque no se nos dan como queremos, pero en ese agradecimiento hay bendiciones escondidas. Hay bendiciones escondidas. De hecho, les voy a compartir, y esto fue el mismo que lo dijo, dio este relato y dijo que era un hombre que tenía 7 hijos. Y pues el papá, con esa buena intención, él ya veía que ya era el tiempo de que todos sus hijos se casaran. Entonces él todos los días pedía al Padre Celestial que se casaran todos sus hijos, que ya era el tiempo. Pero dice que un día en una charla él estaba hablando acerca del agradecimiento, y él dijo, qué bueno que tengas todo, que le des gracias por lo que tienes. Y entonces fue cuando él dijo, ¿cuántos de aquí no le han dado gracias a Dios cuántos de aquí le han dado verdaderamente gracias a Dios por lo que no tienes, porque te corrieron del trabajo? Y ahí fue cuando dijo, y aún cuando tus hijos no se han casado. Entonces el hombre nada más agarró y se hizo así. Y entonces él dijo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, él dijo, entonces estoy agradeciendo mal, ¿o qué? Y entonces el hombre solamente dijo, solo dale gracias, gracias por todo lo que él está haciendo. Entonces dice que este padre de familia, entonces dice que él empezó a hacer esto ya diferente todas las mañanas, comenzó diferente a dar gracias a Dios, le empezó a dar gracias por todo, y entonces ya era todos los días, Señor, te doy gracias porque hasta el día de hoy mis hijos no se han casado, porque tú tienes un bien para ellos, porque tú tienes un plan mejor para ellos. Esa fue su oración. 2 meses estuvo orando así. Pasaron 2 meses y todos los hijos se le casaron, todos sus hijos se casaron. Todos sus hijos se casaron. ¿Por qué? Porque el padre de familia ya no oraba solamente por orar, sino que detrás de ese agradecimiento descubrió muchas cosas, y eso lo llevó a que su fe empezara a crecer más. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué hablo de esto? Estos días yo he estado atravesando por momentos, por situaciones, pensamientos, cosas que me han venido. Ha sido una lucha, y muchas veces la asociamos que ay, es el enemigo. No, son cargas que uno trae guardado, son situaciones que uno ha guardado y que uno no se las ha entregado a Dios. O sea, en otras palabras, uno no ha trabajado en esas áreas. Y cuando vienen este tipo de situaciones, ¿qué hace uno en ese momento? Correr con el amigo, correr con esta persona, pedir consejo, no. Es en el momento cuando uno empieza a decir, Señor, aquí estoy, me está pasando esto, estoy empezando a tener crisis de nerviosismo, de ansiedad. Señor, mira lo que me está aconteciendo, Padre eterno. Pero es ahí en el momento cuando uno está en esa situación, es cuando en ese momento uno se empieza a abrirse. Es cuando uno empieza a sacar la raíz del problema que uno está atravesando. Y es cuando uno empieza a hablar con esa sinceridad. Es cuando uno le empieza a decir, Señor, realmente a mí me está pasando por esto, por esto, por esto.
O sea, ya es el momento cuando uno se empieza a abrir. Y hoy en la mañana que me levanté, porque de hecho en la madrugada, sí tuve una madrugada con un diálogo en esa madrugada. Así es, Ana Quevedo, mira, gracias a Dios, es eso, porque todo esto nos hace fuertes, efectivamente, ya lo acabas de decir, efectivamente. Y efectivamente esta mañana que yo me desperté, efectivamente, porque sí en la madrugada tuve un diálogo, vamos a decirlo, con Dios. Pero gracias a Dios por ese bendito diálogo. ¿Por qué? Porque en ese bendito diálogo yo pude sacar lo que yo había guardado efectivamente. Pude hablarlo con libertad sin que nadie me dijera, estás mal. No, lo empezamos a hablar. Y de hecho, tengo una revista que me dieron en un lugar ya tiempo atrás. Yo ese día pues entré para pedir por mi hermano, pero quería también agradecerle al Padre Eterno. Y en la mañana yo dije, Señor, por algo yo tengo esta revista, porque ahí trae una palabra fuerte. Y es más, te voy a leer lo que me impactó y hasta el día de hoy sigue impactando esa palabra. Es una palabra, un pensamiento hermoso que te quiero compartir. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Y aquí viene este hermoso pensamiento que dice: ¿qué será ese poder que actúa en nosotros? Mencionado en el texto bíblico, dice: no será la voz del Espíritu Santo que a través de la fe empuja al débil para ser fuerte y alcanzar la victoria. ¿No será ese poder el fuego de la zarza que ardió en Moisés y fue determinante para librar a millones de hebreos de la esclavitud egipcia? ¿Y no fue ese mismo calor transferido a Josué lo que lo hizo tomar posesión de la tierra prometida? Los hijos de Israel eran extranjeros en Egipto, trabajaban gratuitamente para enriquecer a sus señores, no tenían ninguna esperanza para el futuro. Lo peor de todo es que ellos ni siquiera tenían derecho a soñar. En otras palabras, eran esclavos en cuerpo y alma. Pero aquí viene, dice, ¿una religión o un pensamiento serían capaces de cambiar la situación de los hijos de Israel? Definitivamente no. Solo el poder del fuego de Dios y el calor de la fe en el interior humano pueden destruir las dudas y aniquilar sus agravios para hacer entonces nacer los sueños y de los sueños generar nuevos proyectos de vida. Ese calor es el Espíritu Santo en acción dentro de los que creen. No es cuestión de emoción o entusiasmo, sino la certeza absoluta, la firme convicción de que Dios, que dice, hará todo aquello que prometió. Entonces cuando yo leí esto, entonces yo me he dado cuenta que la oración que levantamos a Dios es una llama viva y encendida que se enciende en el altar de nuestro corazón. Cuando sentimos que las cosas están perdidas, cuando sentimos que ya no podemos, algo dentro de nosotros comienza a arder como una llama viva y ardiente. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. Nos impulsa, no nos deja que nos quedemos tirados. Por eso, las veces que sientes que hay algo dentro de ti que te dice, levántate, y te levantas, empiezas a hacer cosas que nadie te está diciendo que las hagas, sino que te levantas y empiezas e inmediatamente todo ese panorama triste de confusión, de dudas, te levantas y empiezas a despejar esa nube llena de oscuridad y de temor. La empiezas a dispersar, la empiezas a alejar de tu vida. Y entonces eso es lo que empieza a hacer que se intensifique más tu oración. Y llega un momento que a la memoria se te vienen promesas que tú leíste. La primera promesa que se te viene es: Señor, acuérdate cuando tú me diste esta palabra en tal año y tal fecha.
hasta el día de hoy yo la tengo muy marcada en mi vida. Y cuando empiezas a orar y a orar, esa llama de ese altar de tu corazón se enciende tan fuertemente. De hecho, el profeta Jeremías llegó un momento en el que él dijo: Señor, no hablaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre, porque debido a la dureza del pueblo, que no quería volver su corazón a Dios y que no aceptaba las advertencias de que el pueblo de Babilonia vendría a Jerusalén y sería destruida. Entonces Jeremías era considerado como el traidor, como uno más que apoyaba a Babilonia. Entonces eso fue lo que llegó a suceder. Perdón. Entonces eso es lo que llegó a suceder. Pero dice una hermosa palabra, dice: pero fuiste más poderoso que yo, porque metiste tu mano dentro de mi corazón. Hay una escritura que dice: me sedujiste, pero hay una traducción que dice: volviste a encender la llama del altar de mi corazón nuevamente. Y por eso es que, a pesar de que él estuvo encarcelado 2 años, había un escriba que él escribía todos los mensajes de Dios, Baruch. Mientras Jeremías estaba encarcelado 2 años, ese mismo fuego con el cual Jeremías estuvo hablando al pueblo, ese fuego se le transfirió a Baruch. Mientras Jeremías dijo: no hablaré de ti, Baruch ya estaba convenciendo a la mayor parte del pueblo. Baruch, siendo inspirado por la palabra viviente de Cristo, del Espíritu Santo, Baruch ya hablaba con una naturalidad. Él ya empezaba a hablar más cosas. Baruch ya no necesitaba escribir los mensajes. Y en este tiempo final es lo que Dios está levantando: hombres y mujeres que, aunque no tengas un estudio teológico, aunque no tengas esto, pero ese conocimiento eterno está despertando dentro de ti, en mí. Y esto es lo que el Padre Eterno está despertando a una generación, así como Jeremías y Baruch, en la cual no necesitaban escribir, sino en el momento que hablaban con el pueblo, inmediatamente el Padre Eterno los inspiraba, y todo ese conocimiento que traían ya impreso se activaba. Jeremías creyó que todo se había perdido, pero Baruch ya estaba hablando. Baruch ya estaba hablando con la mayor parte de todo el pueblo. Cuando lo dejó libre el rey Sedequías, perdón, una de las impresiones que tuvo precisamente, sí, por favor, una de las impresiones que tuvo Jeremías fue que cuando caminó y él veía como si nada el pueblo, ¿no? Sorpresa, su trabajo no fue en vano. Ver a su amigo y escriba del templo hablando con la mayor parte del pueblo, hablando de que, y algo tan sencillo que solamente, ¿cuál era el mensaje de Dios? Que todos se volvieran al corazón del Padre, y que si ellos obedecían lo que Él les pedía, Él no solo los perdonaría, no solamente, es más, Él detendría hasta el ataque de los babilonios, y Él se quedaría con su pueblo. O sea, después de que Jeremías habló destrucción, juicio de lo que venía a la ciudad, Baruch ya estaba hablando del corazón del Padre. Esto me llama mucho la atención. Perdón, disculpen. Esto es lo que me llama la atención, que después de hablar todo lo que va a acontecer y suceder, sorpresa, Baruch estaba hablando mucho del corazón del Padre, hablando de promesas de restauración. Y después Jeremías se unió a él, y entonces fue cuando él empezó a hablar y dijo: así dice el Señor, después de este cautiverio, yo los volveré a traer de vuelta a la ciudad, los reuniré de todas partes donde los haya dispersado,
y serán un pueblo, y yo seré su Dios. Yo seré, no, la traducción original dice, yo seré su padre. Qué hermoso. Exactamente. Es cierto, Él nos pide tan poco, efectivamente. Hoy en día, yo algo que me he dado cuenta de los actuales que hoy profetizan, yo veo que muchos hablan de que se viene esto, esto y esto, pero cuando que la escritura, Elo Mendoza exactamente, Él nos pide tan poco, pero fíjate que aún siendo necios, tercos, pero su amor es tan infinito que cuando nos volvemos de todo corazón, Él nos abraza. Amén. Me llama la atención un personaje, el único personaje que le creyó a esas palabras maravillosas llenas de fuego y amor fue un etíope llamado Ebed Melech, que significa siervo del rey. Fue el único que le creyó a Dios. Lamentablemente vinieron los babilonios, Jerusalén fue destruida, Sedequías fue llevado directamente a Babilonia y Jeremías lo sacaron de la cárcel. Y esto no fue por el orden de Sedequías, sino el mismo Nabucodonosor le dijo a su capitán Nabuzaradán, le dijo, solamente hay un hombre que no quiero que le hagas daño, porque es el hombre que profetizó de parte de su Dios la victoria de Babilonia. A él no le hagas ningún daño. Le dijo, si él quiere venir a Babilonia contigo, aquí no le va a faltar nada, aquí vamos a velar por él. Pero si él no quiere venir, déjalo. Él es libre de ir a donde él quiera. Y el día que Jeremías fue liberado por los babilonios, inmediatamente le dijeron, tú eres Jeremías. Y le dijo, sí. Pero lo sorprendente es que ¿cómo es que lo conocían? Es que lo hermoso es que cuando las palabras de Dios resuenan tan fuertemente sobre la tierra, las palabras de Dios llegan a países, a naciones, a pueblos. Gracias a Dios. Y yo quiero dar un testimonio. El año pasado, cuando empecé mi primer TikTok aquí, fue exactamente en agosto. Y sorpresa que ya diciembre de TikTok me mandó una notificación y sorpresa, y me dice la fecha desde que empecé hasta diciembre, y me llegó unas felicitaciones y decían, eres viajero global, porque tu transmisión está siendo vista en México, Venezuela y en Honduras. Yo ese día me solté a llorar y yo dije, Señor, ¿quién soy yo? Una persona común, con un lenguaje común, sin tener tanta sabiduría, sin tener tanto. Dije, Señor, ¿quién soy yo? Le dije, Señor, gracias Padre Eterno por esto que hoy me lo hicieron llegar. Es que cuando Dios levanta, cuando Dios levanta personas para proclamar esta palabra viva, esta palabra no tiene ni hora ni tiempo, esta viaja rápidamente a los rincones, los últimos rincones de la tierra. Y por esa razón, Nabuzaradán le dijo a Jeremías, es que tus palabras han llegado a Babilonia, y todo soldado babilonio conoce a Jeremías. Y entonces fue cuando le dijo, Nabucodonosor me dio la orden de liberarte. Si quieres venir a Babilonia, yo velaré por ti, y si no, la tierra está delante de ti. Y la decisión de Jeremías fue quedarse en la tierra, porque ya Jeremías había comprado una heredad a su primo. No cualquier heredad, una heredad grandísima para albergar a todo un pueblo deshabitado y abandonado. Entonces, estamos viviendo un tiempo en que la palabra de Dios está empezando a arder en los corazones de cada persona.
y siguen resonando las mismas palabras de aquel tiempo. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Vuelve a las primeras obras de justicia. ¿Cuáles son esas obras de justicia? Ayudar al huérfano, al pobre y a la viuda. Eso es todo. La religión nos pone una lista de cosas, qué hacer y qué no hacer. Pero el corazón del Padre Eterno solo, y como ahorita lo escribió Eldo Mendoza, algo tan sencillo que el Padre Eterno nos pide y nosotros somos necios y tercos. Exactamente, es algo muy sencillo que nos pide. Por eso es que sé que esta mañana estamos viviendo un acontecimiento muy maravilloso. Y yo quiero aclarar, no, este canal no se está levantando ninguna secta, no. Yo estoy viendo la confirmación de un linaje, un grupo de hombres llamados los abramitas, en los cuales él también ardió ese mismo fuego de la palabra de Dios. Y por eso estaban llevando de vuelta al pueblo al corazón de Cristo mismo. Lo estaban llevando de vuelta al corazón de Cristo. Y también quiero hacer una referencia. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque tengo mucha información de esto. Yo creo que daremos la segunda parte el martes. Pero voy a terminar con algo muy importante. Entonces estamos viviendo un tiempo en que este fuego, como lo acabamos de leer, el fuego del Espíritu Santo ha sido Hay una palabra hermosa en un salmo, no sé si en Isaías, dice que Él visita la generación de los justos. No está hablando solamente de hacer buenas cosas, está hablando de gente cuyo fuego que viene de este linaje viene a visitar, pero no a un grupo selectivo, a religiones, no, a todos aquellos cuyo fuego está ardiendo en sus corazones y algo los impulsa a volver nuevamente al Padre Celestial. Es eso. Es eso. Y de hecho, analizando este estudio, descubrí una caricatura en la cual ocultaron toda esta información de los abramitas. Lo ocultaron en una caricatura ya viejísima, que a muchos cuando la oímos nos recuerda, lloramos, porque es una caricatura muy tierna. Toda esta información, ¿en qué caricatura la escondieron? Para que la generación de niños, todos los que fuimos de esa generación, algo dentro de nosotros empezaba a latir, a latir. La caricatura se llama Las aventuras de Teddy Ruxpin, el osito. Tan solo el canto, ahí viene el mensaje descifrado en ese canto del intro. Toda la caricatura anuncia que descubren una tierra llamada Grundo. Qué casualidad que conecte con lo de Abraham, a la tierra que yo te mostraré, y en la cual tienen que reunir 7 piedras que controlan las líneas del tiempo. Habla de amor, de paz, bondad. Qué casualidad, ¿no? Pues resulta que esto conecta con Isaías 11, 2 y 3. Dice: y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de reverencia al Padre Celestial. Entonces, imagínate, esta caricatura habla de 7 piedras que representan los 7 espíritus de Dios. Y las 7 piedras no son minerales, son manifestaciones de lo que dice Isaías 11, 2 al 3. Entonces yo cuando analicé esta caricatura, descubrí que este mensaje oculto de la línea ancestral de los abramitas, la ocultaron en esa caricatura. Ahora entiendo por qué de niño no es que me gustara la caricatura, no. El mensaje ya venía, y esto fue para activar a la generación de aquella época. Y por eso cuando nos encontramos con escritos, nos encontramos
ya no tanto investigar, sino cosas que nos son muy familiares. En otras palabras, cuando nos son muy familiares, entonces algo empieza a suceder dentro de nosotros y algo empieza a decir, no, algo está pasando, algo aquí está conectando, estamos conectando con algo más allá. Y por eso cuando yo vi eso, yo dije, entonces esta caricatura no es una caricatura tierna, entonces quiere decir que ocultaron un poco de ese conocimiento. JJ3, hola. Entonces quiere decir que este conocimiento lo ocultaron ahí. Y por esa razón yo veo el cumplimiento de Romanos 4:3. ¿Qué pasó, JJ3? Entonces nos damos cuenta que Romanos 4:3 dice que los que ¿de qué va el libre? Bueno, el live, aquí oramos por personas, por necesidades y compartimos un poco de no solo la palabra de Dios, vamos a decirlo, tesoros que el Padre Eterno hoy en día está trayendo a la humanidad. JJ3, si tienes alguna petición, puedes escribirla. Ya para terminar, para empezar con la oración y las peticiones, entonces el apóstol Pablo dice efectivamente que todos los que hemos aceptado a Cristo venimos siendo linaje de Abraham. No te preocupes, JJ3. De hecho, vamos a empezar poco a poco. De todas maneras, mira, los martes y jueves yo transmito a las 10 de la mañana, por si gustas conectarte. Solamente te voy a decir algo tan sencillo. ¿Qué se ha hablado en este canal? De restauración de familias. Se ha hablado sobre de una manera en que la humanidad, cómo está buscando a la humanidad a Dios, no por una religión intermediarios, no, estamos hablando de conocimientos antiguos, de personas que lo descubrieron, pero el sistema religioso se encargó de eliminarlos, ejecutarlos, y en otras palabras, cumplimientos proféticos. Pero si lo resumimos todo esto, es algo mucho más del misticismo. Tiene que ver con un conocimiento eterno que nos han venido censurando el sistema religioso. En otras palabras, no quieren que nos acerquemos de una manera naturalmente a nuestro Creador, aquel que nos dio la vida, en este caso a Jesucristo. En otras palabras, es como nos han prohibido conocer quién es nuestro papá realmente, quién es el que nos dio esa vida, quién es el que no solamente nos ha dado esa vida, sino su amor, el evangelio, sí, pero más que ese evangelio, trasciende mucho más de los evangelios que nos ha enseñado el sistema religioso. Esto es algo que Jesucristo mismo lo dijo: el Espíritu Santo vendrá y los guiará a toda verdad. Y estamos viendo que es un tiempo en que la gente por sí misma está empezando a investigar, efectivamente, a alimentarse. Mira, Jesús es Dios Todopoderoso, JJ3. Es Dios Todopoderoso. Ahorita que dices, ¿tienes dudas acerca de Jesús? Sí. Porque se nos ha presentado a un Cristo de diferentes denominaciones. Él es Dios, pero dice la Escritura que Él se humanó. No solamente se humanó, vino para no solamente hablar sus palabras, vino para recordarnos nuestra verdadera identidad en Él. Es como un ejemplo. Y fue el sistema religioso, JJ3. ¿Sabes por qué fue el sistema religioso? Porque no les convenía. Porque él hablaba palabras que no eran de este mundo.
eran palabras que venían del corazón del Padre. Y por eso la gente lo seguían, como el pastor sigue a las ovejas. A ver, 45:7, Isaías 45:7, malvado, vamos a ver. Ya nada más voy a esas para entrar a la oración. Permítanme, Isaías, ¿qué? 47. Mira, él precisamente fue por amor, JJ3. A ver, vamos a hacer una cosa. Sinue, ¿me permites tantito, Sinue? Déjame responderle a JJ3 y ahorita vamos con lo de Isaías. Dice, pero si era Dios, ¿cómo es que lo pudieron matar? No, mira, JJ3, no es que lo matara, no, sino que era un peligro para el sistema religioso. Más bien fue el sistema religioso. ¿Por qué? Porque él era la palabra viva del Dios viviente. Él vino no solamente a hablar palabras de la eternidad, vino a recordar nuestro diseño original en Él, pero también vino a recordarnos más cosas, y a eso es lo que a ellos no les pareció. Ellos tenían miedo de perder su credibilidad, porque en ese tiempo el sistema religioso y la política estaban muy coludidos. Mira, sí, no te preocupes, JJ3. Eres bienvenido. Si gustas Ajá. Exactamente, y con más calma lo vamos a hablar. No, al contrario, mira, qué bueno que estás preguntando. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita lo que hemos hablado ya empezó a tocar tu corazón. Pero cuando gustes, no te preocupes, JJ3. Si quieres el martes, bueno, si tienes tiempo. A ver, Sinue, F como amor y celos e ira. Exactamente. Pero déjame leer la cita que me mandaste, Sinue. 45:7. Se me vino ahorita Jeremías 8. ¿Sabes por qué, Sinue? Porque dice, porque la pluma mentirosa del escriba. ¿Por qué? Porque efectivamente fueron los mismos escribas, Sinue. Ok, JJ3, Dios te bendiga. Sinue, fueron los mismos escribas los que cambiaron las leyes de Dios, cambiaron muchas cosas en los mandamientos de Dios. No es porque Dios sea malvado, no. A ver, mira, ya me encontró aquí mi mamá. Dice 45, ¿qué? 7. Yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia, yo soy el único Dios, yo soy... A ver, esta traducción no me gusta. Es la del lenguaje actual. Porque si nos encontramos con algunas contradicciones. Gracias, Padre Santo. Vamos a leerlo, Sinue. Dice, el que forma la luz, dice Isaías, dice, y crea la oscuridad, causa el bienestar y crea la adversidad. Dice, yo soy el Eterno, el que hizo todas las cosas. Y me dejaste una tarea muy interesante, Sinue. El que forma la luz y crea la oscuridad, crea el bienestar. A ver. Qué buen punto tocaste. Yo no lo había esto. Exactamente lo Mendoza. Pero acuérdate que el sistema, exactamente, de hecho en el consejo cuando Caifás dijo, no es necesario que muera un solo hombre por nosotros, o sea, sí, cumpliendo la profecía, sí. Pero hoy vemos, hoy en día, que hasta el día de hoy, cuando se empiezan a hablar de cosas, inmediatamente el sistema se levanta. Este espíritu de Anás y Caifás se vuelve a levantar nuevamente. Efectivamente lo hizo por amor, exactamente, por amor. Esta de Isaías, que es el que crea la oscuridad y causa el bienestar. Wow. Yo soy. Me dejaste una tarea, Sinue. Me dejaste yo creo que vamos a hablar de esto. Hasta ahorita que qué bueno, qué buen punto tocaste. Lo vamos a estar hablando en otra transmisión.
Pero sí se vino ahorita la respuesta, gracias al Padre Eterno. Tu respuesta es que sí, la pluma mentirosa, como dice Jeremías 8, ellos mismos fueron los que cambiaron, transcribieron y cambiaron. Y de hecho en la historia de los copistas y todo eso, muchos maltradujeron ciertos escritos. Y hasta el día de hoy estamos viendo por qué. ¿Cuál es la preocupación? ¿De qué es lo que no quieren que nos enteremos? Eso es todo. Amén. Y ya para terminar efectivamente esto. Gracias, Señor. Aquí viene tu respuesta, Sinoé. Hay algo que yo encontré en la escritura que fue un impacto para mí tan fuerte. Y desde que yo leí ese pasaje fue cuando el Padre Eterno me dijo: quiero que tú hables de esto, no quiero que hables de otra cosa. Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. ¿Qué dice ahí? He aquí, yo se envío al profeta Elías antes del día glorioso del Señor, ¿quién? Jesucristo, porque él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando yo leí ese texto, dije: wow, Padre Eterno, entonces esto habla de un acontecimiento muy grande que viene sobre la tierra. Uno de los avivamientos más importantes antes de tu venida. El primero fue cuando hizo descender fuego en el Carmelo, y ahí fue la primera reconciliación de padres a hijos, hijos a padres. Exactamente. Y también la otra también, con Juan el Bautista vino también lo mismo, reconciliación padres a hijos. Pero esta que estamos leyendo, cuando yo estuve leyendo eso, inmediatamente el Padre Eterno me reveló en esa escritura y me dijo exactamente: el espíritu de Elías derramado en hombres y mujeres. Y ahí fue cuando él me dijo: habla efectivamente la restauración de familias e hijos a padres. Porque mira, yo ahorita lo que me estás diciendo, Sinoé, tus preguntas, y la verdad me da mucha tristeza que hoy en día yo veo que tocan temas y lamentablemente terminan peleándose por efectivamente quién tiene la razón, ¿no? A ver, Mateo 10:34 dice que tiene Mateo 10:34. Vamos a eso. 10:34, 34 al 36. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 10:34 al 36. Gracias a Dios. A ver, 10. Vamos a ver esto. A ver, permíteme, quiero leer otra vez ese. Dice 10:34 al 36. Vamos a verlo. 10:34 al 36. Dice lo siguiente: no piensen que he venido a la tierra a traer paz. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su hija. Y los adversarios del hombre. Efectivamente, esto que tú me estás hablando, esto se refiere debido al sistema religioso y político que se estaba moviendo en esos días entre Roma y Jerusalén, Sinoé. Era eso efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra viva del Padre Eterno viene a dividir, a separar lo que el sistema ha programado en la humanidad, y a separar lo que la parte de esa humanidad ya no quieren seguir ese sistema. Es eso, a eso se refiere. Y toda la historia, y eso que me mandaste, Sinoé, yo lo he visto repetidas veces en toda la historia. ¿Qué pasó en el tiempo de Adolf Hitler? Estoy citando un libro muy importante de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, un pastor precisamente en Alemania, que él también estaba defendiendo este principio que estamos hablando.
porque él se dio cuenta, y de hecho, pastores, párrocos, todos decían que él era el Cristo encarnado, y Dietrich Bonhoeffer dijo no. Dijo, esto se está yendo lejos de la Escritura. Esto nos está separando de nuestra identidad con Cristo. Esto nos está separando de esa divinidad en la cual por medio de su nombre Cristo ha puesto en nosotros. Es eso. Y desgraciadamente hemos visto cómo te lo digo porque me he topado con gente y personas que han afirmado que gracias a sus padres, porque ellos les enseñaron sobre el helenismo, sobre Carlos Marx, o sea, es todo un linaje, un linaje. Por eso, Señor Jesucristo, yo vine a traer espada, separación del sistema político religioso y de llevarnos. Exactamente, Sinoé. Gracias a Dios. Amén. Y ya para terminar, ahora sí las peticiones. Entonces estamos viendo un tiempo en el que el Padre Eterno nos está llevando hacia su corazón. Y algo que quiero compartir, yo he estado sintiendo últimamente muchas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo separación en mi vida de cosas que yo ya no necesito. No es que me digan déjalas, no, es que yo ya no las necesito. Ideologías que ya tengo que dejar, empiezo a dejar. En otras palabras, si tú has estado experimentando un tiempo de que algo dentro de ti como que si se está separando, es que Dios está trayendo limpieza. Su palabra está trayendo limpieza, entonces nos está separando de cosas que creíamos que ese era el camino, pero no, nos estaba separando de nuestra identidad realmente con Cristo. Amén. Pero gracias a Dios, porque la Escritura, Romanos 4:3, linajes benditos de Abraham, los que han aceptado a Jesucristo, y esta es una visión profética en lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Amén. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias, Señor. En esta hermosa mañana, Señor, oramos por cada familia. Y Padre Santo, ahora sí, y Padre Eterno, ponemos cada petición de cada persona. Jesús, oramos para que cada persona que tenga necesidad, Señor, que en esta hora, Padre Eterno, tú escuches y atiendas sus peticiones, Padre Eterno. Porque yo sé que esta palabra, Señor Jesús, está empezando a romper muchas estructuras. Y yo en esta mañana estoy viendo fuego, un fuego, tu palabra como fuego. Ahora mismo este fuego lo declaramos en los corazones de cada persona, Señor. Declaramos este fuego de tu palabra en cada persona, trayendo sanidad y restauración. Gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, Padre, te nos trae sanidad. Seguimos orando por ese bebito que está en el hospital de 9 meses. Que tú pongas tu mano, Padre Celestial, y traiga restauración. Que lo sanes, Señor. Tú traiga restauración a su vida, Padre Celestial. En el nombre de Cristo, Señor. Que tú traigas esa restauración. Gracias, amado Padre Eterno. Y hoy en esta hora voy a decir un atributo de un nombre de Dios que se nos reveló. La palabra es Yahweh Braot, que significa el Dios mismo, la palabra viva. Él es la Torah viva, Él es la palabra viviente y se refiere a Jesucristo. Ahora, Padre Eterno, empieza a tocar cada corazón, Padre Eterno. Trae restauración, trae sanidad. Muchísimas gracias, Padre Santo, en esta mañana. Otra persona que también pidió oración, Padre Eterno, no vi quién era, pero oramos por su necesidad, oramos por restauración, oramos por salud, Padre Eterno. Y también, Padre Eterno, oramos
que en medio de toda situación, toda tragedia, todo lo que está pasando en la humanidad, que pongamos nuestra mirada en ti, Padre Santo, que pongamos nuestra mirada en ti solamente, que solamente hacia dónde nos quieres llevar, qué es lo que tenemos que hacer, Padre eterno, qué es lo que necesitamos aprender de cada evento que estás permitiendo y orquestando en nuestras vidas. Ahorita, gracias a Dios por la vida de Ana Quevedo, Señor. Ella ya lo dijo: mientras más me atacan, más fuerte me hago. Es cierto, exactamente, ya dio exactamente la respuesta. Gracias, bendito Padre Santo, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias cuando nos encontramos también en circunstancias aún emocionales. Damos gracias porque eso nos empuja a no quedarnos tirados en el piso, nos empuja a bendecir tu nombre, a dar gracias, Señor, y en ese momento todas las respuestas vienen a nuestra vida, Padre Celestial, como lo hiciste esta mañana, Señor. Cuando leí esta revista, la empecé a leer y yo empecé a sentir mucho fuego en mi corazón. Gracias, Padre eterno. Aunque digamos ya no podemos más, pero Padre eterno, este fuego que hoy de tu palabra estamos compartiendo y transmitiendo, se sigue transmitiendo a otros. Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Muchas gracias, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí que yo creo que el Padre eterno hizo, no sé qué obra hizo en su palabra, pero de que él obró en su palabra lo hizo. Amén. Íbamos a hacer las oraciones, pero gracias a Dios creo que la palabra fue lo que llenó más el corazón. Gracias a Dios, así es. Pues mis hermanos, nos vemos el martes a las 10 de la mañana. Aquí estaremos. Los que no llegaron a ver esta transmisión, esta transmisión yo la grabo y la subo a un canal que tengo en YouTube. Gracias, Gaby M, bendiciones. Un canal que tengo en YouTube que se llama Tabernáculo Monte de Dios. Está una aguilita. Ahí yo estoy subiendo estas transmisiones en YouTube, porque estas transmisiones las comparto con otras personas, gracias a Dios. Todos los que dijeron, ¿y qué pasó? Que dijeron, bueno, ahí pueden verlas, gracias a Dios. Padre eterno, muchas gracias por esta mañana y por esta hermosa palabra que nos permitiste compartir. Sé con cada familia, con cada hogar, Señor. Gracias, Padre eterno, por la vida de Gaby M, por de Ana Quevedo, por los que se conectaron. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por lo que estás obrando y estás haciendo. Gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos muchísimas gracias en esta hora, Rey del universo. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Sé con cada familia en esta mañana, en cada hogar. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gaby M, Ana Quevedo y todos los que se conectaron. Que pasen un bendecido domingo en compañía de sus familias. Desayunen rico, almuercen rico. Yo no sé a qué hora sea en sus países, pero que Dios me los bendiga y nos vemos el martes a las 10 de la mañana. Bendiciones a todos.